Todo comienza cuando nosotros empezamos a hablar con Dios. Todo comienza. Yo conozco del Señor más o menos, digamos que la primera oración le hice como en el año 1982, cuando tenía como 15 años. Digamos que ya de una forma más metido con él 4 años después con Luisita en el año 1986. O sea que aproximadamente voy para 40 años caminando con el Señor. ¿Listo? Pero si algo transformó mi vida es la oración. Sobre todas las cosas, algo que yo amé desde el principio fue el orar, porque orar es hablar con Dios, orar es comunicarme con Él. Y tú puedes saber que cuando tú oras a Dios, tú tienes ánimo. Tú sabes una persona cuando es una persona de oración y cuando es una persona que no está en oración. Se puede notar en lo que tú ves, se puede ver en el ánimo de la persona. Se puede notar la paz en la persona. Cuando tú oras, es lo que yo he podido ver en el transcurso de mi vida, las cosas cambian. Dios nos transforma a cada uno de nosotros. Y la oración produce una paz, produce un discernimiento, produce una sabiduría que solamente proviene de Él. Y por eso, para mí, yo amo la oración. Yo amo estar con Él. Yo amo estar en comunión con Él. Eso es orar, hablar con Dios. Y quiero que vayamos a Primera Reyes capítulo 18:30 y he titulado esta enseñanza: no hay fuego si no se restaura el altar. Dile a la persona que está a tu lado: no hay fuego si no se restaura el altar. Y quiero que vayamos a Primera de Reyes capítulo 18 versículo 30. Es una historia muy, pero muy conocida. Es una historia que yo diría que es de las historias que más se ha predicado en la Biblia. Pero el Espíritu Santo me colocaba en esto para iniciar en el año en todo lo que hemos hablado, y Dios nos ha llamado a la oración, ha hecho cosas tremendas y ya vamos en febrero. Y quizás hay personas que siguen patinando en el tema de su relación con Él. Primera Reyes capítulo 18 versículo 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. ¿Qué dijo? Y todo el pueblo se le acercó y él arregló, diga conmigo, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cumplieran 2 medidas de grano. ¿Dónde ocurrió esto? Esto ocurrió en un lugar que se llama Monte Carmelo. Quiero que repitas ese nombre y lo tengas muy en cuenta. Di conmigo: Monte Carmelo, porque todo tiene un significado, todo tiene un porqué. ¿Qué fue lo que este hombre hizo? Este hombre lo que hizo fue restaurar. Restaurar algo que antes había sido hecho y era algo que estaba, ¿qué? Estaba acabado. Dice que estaba arruinado. O sea, no existía algo que estaba hecho desde el principio. Y restaurar tiene que ver con la palabra recobrar, recuperar. Y si hoy has venido a este lugar, hay personas que quizás llevan 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, incluso 30 años, y hoy has venido a recobrar, a recuperar eso que tenías perdido. Y eso que tenías perdido se llama el altar de Dios. La comunión con, la comunión con Dios de la forma más especial en el momento más espectacular de tu vida. Muchos se pueden identificar conmigo en ese primer amor, en ese primer amor. Y es importante, ¿por qué? Porque nosotros podemos predicar, yo puedo profetizar, yo puedo traer acá, como traje esta semana, 30 predicadores, hacer miles de cosas, pero si el cambio no viene desde adentro, lo de afuera no se va a poder manifestar en tu vida. Y hay personas que quieren manifestarse desde afuera: cómo me he visto, qué es lo que yo tengo, pero por dentro tú puedes estar completamente vacío, vacío, puede llevar muchos años vacíos. Y tú muchas veces incluso miras a las otras personas y quisieras cambiarla, pero la única forma en que esas personas van a ser cambiadas, quizás a través de tu vida, es cuando ellos vean el cambio en tu vida. Y de eso es lo que yo quiero compartir en este día. ¿Por qué? Joel capítulo 2 versículo 25 dice que si nosotros restauramos ese altar, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿A cuánto les gusta la restitución?
Año de retribución, de paga y de retribución. Y dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y la palabra restituir es volver algo a alguien que lo tenía antes. ¿Cuántos tuvieron una temporada de su vida en que eran locos para Jesús? En que lo que más amaban era adorar a Jesús, estar en la presencia de Dios. Ahora usted me puede decir, no, yo estoy en ese tiempo. Pues bueno, hermano, gloria a Dios. Pero yo por el Espíritu puedo ver o puedo discernir que muchas personas no están en esto. Y lo que Dios te va a hacer en este día es volverte a el lugar, a eso que tenías antes. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesús por eso? Esos son, esos son buenas noticias o no son buenas noticias. Son buenas noticias. Entonces, el rey Acab era el rey de Israel. Escuchen esta cosa tan tremenda. El rey de Israel, el rey del pueblo escogido por Dios. Un rey de los que fue tipo que sucedió a un rey como el rey David. Y resulta que este rey estaba en un lugar. Y este rey, Elías lo citó en el Monte Carmelo. Y este rey era casado con una mujer que se llamaba Jezabel. Y resulta que dentro de los profetas del pueblo que deberían de ser del pueblo de Dios, decían que eran del pueblo de Israel, porque él era el rey de Israel, dice que había 450 profetas de Baal. Escúchame esto. Hombres que por asignación de Dios, por diseño de Dios, por nacimiento en Dios, habían sido diseñados para que profetizaran al pueblo, que hablaran al pueblo de Dios. Se habían enamorado tanto, se habían ligado tanto del mundo que se desviaron del propósito y empezaron a callar lo que Dios les decía, y eran hombres que empezaron a hablar y a adorar a los dioses que había en este lugar. Influenciados también mucho por una mujer que se llamaba Jezabel. Yo amo las mujeres. Yo bendigo las mujeres. Pero cuando tú te unes con una mujer, por más santo que tú seas, por más profeta que tú seas, tú te unes en ella en cuerpo, alma y espíritu. Y cuando yo veo las grandes caídas de los hombres como David, como Salomón, lo que había en su corazón y sus grandes caídas, y veo día a día hombres de Dios, dile a la persona que está a tu lado, tienes que ver muy en serio con quién es que tú te unes. Y este hombre era una marioneta de esta mujer. O sea, lo ponía a hacer cosas que no podía hacer. Y fuera de eso, esta mujer tenía la capacidad de manipular. Había manipulado tantas las cosas que los profetas que eran de Dios habían llegado a hacer y a declarar lo que esta mujer y lo que el rey querían. La voz de Dios estaba callada por hombres y mujeres que se vendieron en ese tiempo. Y quizás en este tiempo está ocurriendo quizás lo mismo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Más adelantico en Primera Reyes 18:21, el Señor les dice algo a través del profeta Elías. Le dice, ¿hasta cuándo? Y el Señor te pregunta en este día, ¿hasta cuándo, hijo? ¿Claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuánto te enfocarás en las cosas del mundo, en lo que la gente dice, en lo que tú ansías, en lo que tú quieres? ¿Hasta cuándo te dejas llenar de la vanidad de los ojos? ¿Hasta cuándo? Y dice, o vas a servir a Dios o vas a servir a Baal. ¿Hasta cuándo? Porque nosotros queremos muchas cosas. Estos hombres eran de Dios, pero las cosas que le ofrecía el mundo, las cosas que ellos veían, las circunstancias adversas hacían que ellos claudicaran mucho entre dos pensamientos. Estoy aquí o estoy allí. ¿Sirvo a Dios o no sirvo a Dios? ¿Voy a la iglesia o me voy para el paseo? ¿En qué estoy? Todo el tiempo, en todo momento ellos era lo que hacía. Y resulta que esa gente adoraba a Baal. Y hoy nosotros vemos a muchas personas, muchos hermanos en la fe, que les cuesta venir a la iglesia. Les cuesta congregarse. Y te cuento una cosa, y Baal lo está haciendo muy bien. Baal es tipo mundo, Baal es tipo infierno. Baal es tipo lo que ofrece el mundo. Ese es Baal. Y te digo que a Baal se adora en extremo. Y nosotros cuando venimos a la iglesia debemos de adorar a Dios como en extremo. Tú llegas a este lugar y tú adoras a Dios desde el momento que tú llegas en la forma que tú entregas.
En tu adoración se te nota si tú has orado en la semana. ¿Qué tanta capacidad tú tienes de concentrarte en Dios cuando llegas acá? Pues tengo para decirte que es por todo lo que tú tienes en la cabeza. ¿A quién realmente has adorado en la semana? Y cuando tú llegas acá debes de tener una adoración extrema, y eso es lo que estaba haciendo de alguna forma el profeta Elías. David adoraba en extremo. Y tú lo adoras con todo. Y no te estoy diciendo que solamente es danzar, levantar las manos, cerrar los ojos. Te estoy diciendo que tú lo adoras con tu vida, con tus actos, con tus pensamientos, con tus palabras. David lo hacía al extremo. Dice que su esposa Mical, cuando vio que David entró danzando, danzando. Él no le importaba nada, él solamente le importaba a Dios. Uno adora a Dios con su trabajo, con sus pensamientos, con la ofrenda que tú traes a este lugar. Yo quiero que tú entiendas que no es la ofrenda para el pastor, que no es el diezmo para la iglesia, es mi ofrenda para Dios. Es mi semilla para Él. Cuando tú entiendes que eso es un acto de adoración, es muy diferente. Hay gente que viene a la iglesia por cumplir. Hay gente que trae la ofrenda porque le da miedo que si no lo hace, pues Dios lo va a castigar o le va a empezar a ir mal. Tú lo haces en una actitud de ¿qué? De adoración. Entonces yo te hago hoy la misma pregunta. ¿A quién adoras? ¿A quién sirves? ¿A Baal o a Jehová de los ejércitos? Y esos profetas estaban como ahí. Y tan ahí se fueron y tanto por la presión de la reina, por la presión del rey, que ellos empezaron a declarar cosas y a adorar dioses que no eran. Cogieron lo santo y lo volvieron algo que no era sagrado. Lo volvieron algo que era incomún. Y nosotros, si no estamos con Dios, no podemos hacer absolutamente nada que nos traiga éxito en lo que tiene que ver con vida eterna y con propósito acá. No hay otra forma, sino estando con Dios. No hay otra forma. Mira, dice la Biblia que Dios colocó a Elías, porque Dios quiere que, y siempre ha querido, Él ama los avivamientos. Él ama que la gente despierte. Él ama el poder de Dios. Él ama que usarte para que Dios a través de tu vida tú puedas sanar. Para que a través de tu vida puedas declarar cosas sobre las personas. Para que eso a través de tu vida pueda bajar fuego del cielo. Él lo quiere hacer. Él está dispuesto. Pero el problema es que los hombres no estamos dispuestos a pagar el precio que tenemos que pagar. El problema no es de Él. Él siempre lo ha querido hacer. Él quiere hacer un avivamiento en Colombia. Todos dicen amén. Él quiere hacer un avivamiento en esta iglesia. Por mucho tiempo, por mucho tiempo. Yo me pongo a ver más de 500 predicaciones que yo me he parado acá a predicar. Las tengo enumeradas. Y Dios siempre ha hablado casi de lo mismo. Quiero hacer algo contigo, los quiero bendecir. Quiero usarte. Pero Dios está dispuesto, pero los hombres no están dispuestos. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que nosotros debemos de entender que todos absolutamente, cuando vea usted personas que vinieron como los que vinieron esta semana y oraban y profetizaban y declaraban y la gente sanaba, pues la gente dice, yo quiero tener de ese fuego. Yo quiero tener de ese fuego, pero resulta que ese fuego sin comunión con Dios es un peligro. Es un peligro. Porque te vuelves soberbio, porque te vuelves arrogante, porque te vuelves orgulloso, porque crees que es por ti, porque lo es que es tan fácil, tan fácil, tan fácil, que tú crees que eso viene de la nada y tú no entiendes lo que es. Y muchas personas, porque tú puedes decir los profetas de Baal, mire lo horrible que estaban haciendo. Pues tú cuando oras por una persona, escúchame lo que te estoy diciendo, y tú crees que Dios te va a respaldar, y tú no has tenido comunión con Dios, has salido peleado con tu esposa, has hecho cosas que no debes de hacer, has mirado lo que no debes de hacer, tú estás orando casi igualito como esos profetas de Baal. Que tú quieres que baje fuego, que Dios te respalde, que Dios sane, que Dios haga muchas cosas y te estás pareciendo mucho a Él. Escúchame lo que te estoy diciendo. Porque es que nosotros no nos damos cuenta y cuando menos piensas estamos completamente salidos del propósito. Y estamos cogiendo las cosas sagradas como la oración para hacer oraciones que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. O sea, para que haya fuego, tiene que haber primero comunión. Tiene que haber relación con Dios. No hay otra forma, no hay otra forma. Sí. ¿Qué es el avivamiento?
¿Qué es lo que Dios quiere? Y la gente cree que es que vamos y prediquemos y estemos allí. El avivamiento tiene que ver con que tú tienes la vida de Dios, que tú estás avivado. Avivamiento viene de avivar, que el fuego de Dios esté en tu vida. Ese fuego que, ¿qué? Ese fuego que consume. Ahora yo te hago una pregunta y no me la respondas, pero respóndetela tú hoy. ¿Cuál fue y el porqué por el cual tú viniste a esta iglesia hoy? ¿A qué fue que viniste en esta iglesia? Examínate tú. ¿Por cumplir? ¿Porque mi esposa me trae a las fuerzas? ¿Porque Dios me haga un milagrito para sentirme bien? ¿Cuál es la motivación por la cual tú estás acá? ¿Cuál es la motivación por la cual tú te arrodillas en las mañanas en tu casa? ¿Sí? Salmos 27:4 dice, una cosa. ¿Cuántas cosas? Una cosa. Una sola cosa. Decía el rey David, por eso era conforme al corazón de una cosa, Señor, una cosa. Sobre todas las cosas, una sola cosa. He demandado, Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y la casa del Señor tiene que ver con la casa que nosotros tenemos acá dentro de nuestro corazón. Pero esta es una casa real. Y hay gente que viene a la iglesia por cumplir o porque se siente mal, porque lleva mucho tiempo sin venir. Y esa no puede ser tu motivación. Tu motivación es que la presencia de Dios está en este lugar. Tu motivación es que Dios está contigo porque Dios te anhela a ti. Que Dios te anhela a ti. Entonces, ¿qué es y por dónde nosotros tenemos que comenzar? Por algo que se llama comunión. Diga conmigo, comunión. ¿Y qué es la comunión? Es la relación con Dios. Todo parte del comienzo. Todo parte de que Adán se comunicaba con Dios. Adán tenía comunión con Dios. Y tú puedes hacer muchas cosas, muchas cosas. Tú puedes ser muy ocupado. Yo no sé qué tan ocupado eres tú, pero yo soy una persona muy ocupado. No me voy a comparar contigo. Pero soy demasiado ocupado y Dios lo sabe. Pero si hay algo que es innegociable en mi vida, es tener comunión con Él. Es sacar tiempo con Él. Y mi esposa lo puede decir y no me estoy colocando como ejemplo, pero te lo estoy diciendo. Vengo de 2 semanas locas. Viaje en un lado, atienda a 40 personas, miles de cosas. Y en medio de eso, recibiendo mucho, pero me faltaba estar mi tiempo a solas con Dios. En el día a día, sí oraba, recibía, hacía muchas cosas. Y mi esposa te puede decir, antier, de viernes a sábado, 1 de la mañana. 1 de la mañana, me había acostado a las 10 de la noche. Y ¿sabes qué? Llegó un mensaje. Y el mensaje era que en la zona de Cerrito iban a cancelar la energía. Y yo no sé por qué empezó a llegar ese mensaje y yo estaba cansado. Dios sabe que yo estaba cansado. Dios sabe que yo estaba cansado. 10 de la noche me había acostado. Y empezó a llegar ese mensajito. Tin, tin, y yo no sé, mandó 20 mensajes. Llegaron 20 mensajes de que no iban y yo dije, no, este es Dios, me tengo que despertar. Y el cuerpo me decía que no, pero pude estar aproximadamente 7 horas con el Señor, 8 horas con el Señor allá, en su presencia. Sobre todas las cosas, algo que tú no puedes negociar, que es innegociable, es tu tiempo con Dios. Es tu relación con Él. Y hay gente que viene y predica un momentico, tienen conocimiento, leen, pero ¿cuánto tiempo has pasado con Dios? Y cuando lo estás haciendo de esa forma, estás haciendo exactamente lo que estaban haciendo los profetas de Baal. Porque si no hay comunión, no hay un fuego no hay un fuego verdadero, no hay un fuego real. Siempre, siempre Dios quiere levantar hombres, quiere levantar mujeres. Y el Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros, que es simbolizado como una paloma, que es simbolizado como agua, que es simbolizado como un viento, también es simbolizado como ¿quién? Como fuego. Como fuego, pero el fuego sin relación, escúchame, cuando tú estás produciendo fuego y el fuego no procede de una relación con Dios, de una comunión con Dios, tú lo que estás tirando es fuego extraño, escúchame lo que te estoy diciendo. Cuando tú sientes de un momento a otro en tus emociones, yo le voy a dar una palabra a esta persona porque tal cosa, tú estás
produciendo es fuego extraño. Escúchame lo que te estoy diciendo. Entonces debemos de entender que por pasar tiempo con Él, por Él hablarnos a nosotros, nos trae un avivamiento y nosotros nos vivificamos en Él. Nosotros nos llenamos de Él. Entonces tu tiempo con Dios debe de ser innegociable. Dile a la persona que está a tu lado, tu tiempo con Dios debe de ser innegociable. Sin importar cómo te sientas, que estás cansado, que estás aburrido, que estás triste, que estás pasando X dificultad. Dios quiere que nosotros estemos apasionados por Él, apasionados por Él. Que se nos note el fuego, que se nos note la llenura de Él, que se nos note el amor por Él, que se nos note el tiempo con Él. Y hoy, hermanos, he venido a provocar ese fuego en ustedes a través de la persona del Espíritu Santo. Uno ve a gente que lleva 5, 10, 15, 20, 25, 30 años y siguen siendo las mismas momias. Siguen dando lo mismo que siempre han dado. ¿Sabes por qué? Porque tu altar lo tienes que arruinado. Yo no quiero más personas en esta iglesia. Yo no quiero más cristianos en esta iglesia. Yo quiero personas que sean llenas del Espíritu Santo. Yo quiero personas que realmente se les note Dios, que estén avivados, que los que lleguen de una lleguen y sean avivados por el fuego que hay en nosotros. Hay gente que dice, pastor, pero es que vamos a ver cómo el pastor amaneció de ungido hoy para llevar la llama, a ver qué es lo que el pastor va a hablar. No, tú traes la llama, tú traes la pasión por Dios, tú traes la pasión por la palabra, pero muchas veces dependemos de lo que la otra persona haga. Elías lo primero que hizo fue arreglar. Y lo primero que tú tienes que hacer para que en este año las cosas sean diferentes, escúchame, es arreglar el altar. O sea, arreglar algo que ya estaba hecho. ¿Cuántas personas llevan menos de un año como cristianos en este lugar? Menos de un año. 2. No, usted sí lleva muchos años, hermano. Mira que menos de un año. Yo hablo en su vida. Digamos que ellos están empezando, pero hay personas, la mayoría de los que estamos acá llevan 2, 5, 10, 15, 20 años. Y los ve uno y los ve secos. Y los ve uno y los ve sin fruto. Y los ve uno y los ve sin pasión por Dios. ¿Y por qué te digo eso? Es porque estoy seguro que tú viviste un primer amor con Dios. ¿Cuántos vivieron ese primer amor con Dios? ¿Y cuántos anhelan ese primer amor con Dios? O sea que eso que de lo que te estoy hablando era un altar que tú tenías arreglado, de que tú escuchabas una predicación y te escuchabas 2 predicaciones, de que tú escuchabas música de Dios y querías más música de Dios, de que tú querías servirle a Dios y querías estar ahí. ¿Cuántos estuvieron en ese momento? ¿Cuántos estuvieron en ese tiempo? O sea que se trata de volver a arreglar ese altar. ¿Qué significa la palabra altar? Es una elevación donde el sacerdote ofrece sacrificios durante la adoración. ¿Y qué ocurría en el pasaje que nosotros acabamos de leer? Resulta que el altar estaba arruinado. O sea, no había comunión con Dios. Y hay mucha gente que me dice, pastor, ¿cómo yo puedo escuchar la voz de Dios como usted la escucha? No hay una fórmula. La fórmula es que tú tienes que reparar tu relación con Dios. Tú tienes que reparar tu comunión con Dios. La gente se contenta con el devocional que le manda la hermana Pepita. Y la oración de 3 pesos que hace de 2 minutos. Eso es lo que la gente se contenta. Y la gente quiere tener mucho de Dios, quiere profetizar. La gente cuando viene uy, yo quiero orar. Uy, yo quiero profetizar. Uy, yo quiero declarar. Yo quiero hacer cosas tremendas. Pero no va a pasar nada si tú no tienes comunión con Dios. Si tú no tienes relación con Dios. El producto de cuando una persona está acá ministrando y Dios nos usa, no es porque estemos acá, no es porque lo estemos anhelando, es porque hemos pasado tiempo con Dios, es porque nos hemos preparado en Él. Y la gente muchas veces quiere lo que uno tiene, pero no se da cuenta que para eso hay que pagar un precio. Y es el precio más bello, que es estar con papá Dios, estar en qué, en su presencia, en su presencia. Y esta iglesia ha ido levantando esa unción de adoración.
Tuvieron que venir unos jóvenes de otro lugar para que con ese fuego que venía para prender a más de uno en este lugar. No hubo otra forma. No hubo otra forma. Y es el tiempo en que nosotros, como las cosas están en el mundo tan difíciles, lo que está viendo nuestro país, lo que está viendo el mundo adelante, nosotros debemos de dar una adoración extrema en todo lo que nosotros somos, en nuestro tiempo, en nuestro servicio. Hay gente que cree que porque vienen a la iglesia me están haciendo es un favor al pastor. No, si tú le sirves al Señor, le estás sirviendo a Él, no me estás haciendo un favor, te estás haciendo un favor tú mismo. El que se está haciendo el favor es uno mismo. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de restaurar? Volver a que nuestro corazón, nuestra intimidad con Dios, para que, ¿sabes qué? El fuego venga sobre nuestras vidas, para que el fuego llegue sobre tu casa. Tienes que restaurar esa parte, porque si no, ¿qué es lo que la gente cree? La gente dice y pone mucho cuidado en esta plataforma, en esta plataforma. Este es el altar de Dios. Y si una persona se para acá y tiene un tatuaje, o una mujer viene con unos blue jeans y son medio apretados, la gente dice, qué cosa tan horrible, qué cosa tan fuerte, ¿cómo permiten eso? ¿Qué es lo que están haciendo? Esto se va a destruir el día de mañana. Quizás este altar el día de mañana, Dios no lo quiera, puede ser la tarima para conciertos locos o para cosas locas que hagan en este lugar. Y nosotros por esto nos preocupamos, sí, lo guardamos porque entendemos que es de Dios, pero más que eso, el altar eres tú. O sea, y tú que sí permites ver o que estás viendo en Netflix, que estás escuchando, qué chismes escuchas, cuántas cosas haces, cuando realmente el altar eres tú. El altar eres tú. Entonces ahí es cuando Jesús, ¿sabes qué les decía? Sepulcros blanqueados. O sea, por fuera, bellos. La hermana de falda larga, pelo largo, axilas largas, lengua larga. Eso es. Se trata de lo que tú eres por dentro, de la relación que tú tienes con Dios. Eso es lo que te va a garantizar la bendición de Dios en este año. Te lo va a garantizar. Que tengas un avivamiento, que la vida de Dios esté dentro. Cuando la vida de Dios está dentro de ti, ocurre algo. ¿Sabes qué es el avivamiento? Es que tú empiezas en tu corazón a darte cuenta, a llorar, porque cuando uno está en avivamiento, uno llora. Y te hago una pregunta, ¿hace cuánto tú no lloras en la presencia de Dios? ¿Hace cuánto tú no te pones con los pelos de punta y te salen lágrimas cuando lees la palabra de Dios? ¿Hace cuánto tiempo? Es cuando tu corazón se vuelve sensible y tú dices, tengo que ir a pedirle perdón a esta persona. Tengo que ir a perdonar a esta persona. Tengo que empezar a hacer cosas por la unidad de mi casa, independiente de que ellos sean los que se han equivocado. Voy a empezar a generar unidad. Eso es un avivamiento. Empieza por ahí el avivamiento, por lo que tiene que ver con el perdón. Dile a la persona que está a tu lado, yo cambio y tú cambias. Pero primero yo cambio para que tú cambies. Ese es el problema. Cuando hay avivamiento, tú no te concentras en lo que tu esposa te hace, sino que tú te concentras en ti. Dios coloca perdón en tu vida. Y de un momento a otro, Él le empieza a decir, convoquen, vengan, traigan profetas, convoquen pues a Baal. Y dice que Él como que se burlaba de ellos. Convóquenlos, traigan su Dios. Y ellos empezaron a lacerarse, ellos empezaron a orar, ellos empezaron a hacer miles de maromas, miles de cosas para que su Dios llegara. Y no pasó absolutamente nada. Y resulta que Elías le llegó su turno. Dile a la persona que está a tu lado, te llegó tu turno. A Elías le llegó su turno. Y entonces uno dice, me llegó mi turno. Y si usted es una persona que es sanguínea o emocional y no ha pasado mucho tiempo con Dios, te dice, voy a profetizar, voy a declarar, voy a orar, voy a creer. Lo primero que hace Elías es que Elías, él comienza a arreglar el altar.
lo primero que él hizo fue arreglar el altar. Y todo tiene un comienzo. Escúchame. Elías era profeta. Elías incluso antes había hecho milagros. Quizás había descendido fuego antes, pero él entendió que para que hubiera un avivamiento real, lo primero que él tenía que hacer es que estar de rodillas, cerca de Dios. Primera Reyes capítulo 18, 30, mira lo que dice. Mira lo que dice. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener un avivamiento lejos de Dios. La única forma es estar cerca de Dios. No hay otra forma. Y él les dijo: acércase. Tú a Dios no lo puedes ver de lejos. No hay forma, tú no lo puedes ver de lejos. Y esa es la forma, acercándonos a Dios, en que nosotros podemos entender que Dios se agrada en que nosotros nos acerquemos y el fuego va a bajar a tu vida. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesús por eso? Y te hablo de traer el avivamiento. Y la forma de traerlo es quitar todo lo que está arruinado. Versículo 31 dice: y tomando Elías 12 piedras. ¿Cuántas piedras? 12 piedras. Conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. ¿De los hijos de quién? Al cual había sido palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Israel será tu nombre. ¿Quieres ser usado en el poder de Dios? ¿Quieres que baje fuego de Dios? Pues tienes que levantar y reparar tu altar. Quiero que pongas la diapositiva que sigue. ¿Habían cuántas piedras? 12 piedras. ¿Qué simbolizaban esas 12 piedras? ¿Me puedes correr esta piedra? Córremela así suavecito. Tráela para qué. Las 12 tribus de Israel. 12 tribus de Israel. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuántas personas quieren que baje fuego del cielo? ¿Cuántas personas quieren ser usados en palabra de ciencia y profetizar? Y si hay un profeta reconocido en poder en la Biblia, se llama el profeta Elías. A mí hábleme de Moisés y hábleme de Elías. Poderosos los dos en todo lo que Dios hizo. Pero mira lo que hizo él. Él pudo haber empezado a decir: baje fuego del cielo. De una. Pero el que hizo, él dijo: yo primero, antes que ser un profeta, voy a ser un sacerdote. Escúchame. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Reyes, ¿por qué? Porque cuando tú sales a la calle, tú eres un hombre que eres coronado por Dios, coronado por Jesús. Eres un hombre que Dios te ha colocado un báculo porque tú tienes autoridad en su nombre y tú, la gloria de Dios está en ti. En la calle, ¿dónde? Afuera. Eso es la posición que tú tienes como rey. Tenemos esa doble posición. A ti se te nota Dios en la calle. Yo tengo una pregunta: ¿cómo hablas se te nota Dios en la calle? La gente dice: este tiene algo. Se te nota Dios en la calle. Ahí estás tú actuando como que, como rey. El que no fuera sacerdote era una infamia dentro de la ley de Moisés, dentro de la Torá. No podía hacerlo. Pero lo primero que hace Elías es obrar como quién, como sacerdote. Él comenzó a organizar. Tú no puedes ser y tener una unción profética. Escúchame esto. Tú no puedes declarar lo que Dios dice si tú primero no has pasado por una unción sacerdotal. Y una unción sacerdotal tiene que ver con qué tanto tú intercedes por las personas, qué tanto tú amas las personas, qué tanto incienso hacia arriba con tu adoración tú das a Dios, qué tanto tiempo tú pasas con Dios. Y hay personas que tienen altares del tamaño de las piedras de la gravilla de una carretera, chiquiticos. Y resulta que
Cuando se hacía el sacrificio se hacía con 12 piedras así o más grandes, y en ese sacrificio era un becerro grande, un animal grande, una vaca grande estaba ahí. Y hay gente que quiere gloria, pero tu gloria es tan pequeña que no puedes soportar la dimensión de lo que Dios quiere hacer en ti. ¿Qué tanto tiempo tú pasas con Jesús? ¿Qué tanto tiempo tú pasas con el Espíritu Santo? ¿Qué tanto tiempo tú entiendes que la roca es Cristo? ¿Qué tanto tiempo tú te metes con Él? ¿Qué tanto tiempo? Y quieres que la gloria de Dios descienda en tu casa, que la gloria de Dios descienda en tu negocio. Tu avivamiento, escúchame, tiene que ser sostenido dependiendo tu nivel de altar. Tu avivamiento. Entonces, por eso tú ves que Dios usa a unos diferente y en una dimensión más grande de lo que te usa a ti, porque quizás tú lo que tienes son unas piedras de meter en una cauchera. Punto. Eso es lo que tú has hecho. Hay máximo se puede sacrificar un grillo o una cucaracha. Perdona que te lo coloque así. Pero viene una persona y yo quiero tener eso que esa persona tiene. Y si Dios lo hace con él, y es el momento, es la emoción, es lo que está ahí. Y nosotros decimos en la iglesia, vamos a orar. Y mientras que yo estoy predicando, estamos en la adoración, muchos están chateando, muchos están durmiendo, muchos están pensando miles de cosas diferentes. Porque la actitud también tiene que ver con adoración. Cuando tú vienes acá, vienes como un sacrificio vivo. Así el pastor sea gago, así el pastor predique largo. O sea, tú tienes la disposición de decir, Señor, aquí estoy yo, acá está mi disposición, aquí está mi corazón. Mi corazón. Diapositiva que sigue. Eran 12 piedras. Pero resulta que esas 12 piedras era algo que Dios había establecido antes, que eran las 12 tribus de Israel. Y resulta que los que llevaban esas piedras eran ¿quién? Los sacerdotes. O sea que algo que Dios había establecido de antes, un altar que estaba desde antes, que lo llevaba el sacerdote. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres sacerdote. Tú eres sacerdote. Esas piedras, Dios las había dado de antes en el tabernáculo. Como el sacerdote las tenía, estaban en su pectoral. Ese manto, escúchame, ese manto que Dios le dio a Jacob. ¿Recuerda el versículo que acabamos de leer? Que a Jacob Dios le dio 12 tribus, que le dio 12 hijos y que Dios le cambió el nombre por Israel. Ese manto lo estaba trayendo a su presente. ¿Quién? Elías. Y cuando Elías cogía las piedras, ¿lo estaba cogiendo en qué? En su corazón, escúchame, en su corazón. Tú tienes que entender que tú eres un sacerdote de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por ahí es donde va a comenzar. Tú eres el que ministra la presencia de Dios. Cuando el sacerdote entraba una vez al lugar santísimo, ¿cuántas veces? Una sola vez. Entraba al año. Él tenía que entrar, entraba vestido, tenía que entrar puro. A él le amarraban un lazo atrás. Y cuando él entraba, y él tenía en sus faldas tenía unas campanitas. Y cuando él entraba al lugar santísimo, ¿sabes qué ocurría? Si era agradable el sacerdote a Dios, las campanitas empezaban a sonar. Cuando no sonaban, tucululú. Había que sacar ¿a quién? Al sacerdote. Dile a la persona que está a tu lado, con la presencia de Dios no se juega. Y tú eres sacerdote. Entonces es mejor ser el impío más impío, el mujeriego más mujeriego, el bandido más bandido. Escúchame que te digo, a una persona que juegue con las cosas de Dios. Escúchame lo que te estoy diciendo. Lo que pasa es que nosotros tenemos un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, un Dios espectacular, ¿sí o no? Pero debemos de entender eso, debemos de entender que Dios es un Dios que Él quiere que nosotros lo primero que tengamos es que entendamos que tú y yo somos sacerdotes. Yo oficio como sacerdote. Punto. Yo soy un pastor más, pero el pastor de este lugar es el Señor Jesús, el Espíritu Santo. Y tú eres un sacerdote de Dios.
Muchas veces las ovejas de las iglesias oran más que los pastores. Y yo tengo una pregunta, ¿por qué vienes a la iglesia? Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué es que viene? Multitudes llegaban a Jesús, ¿y sabes por qué llegaban? Porque Jesús había multiplicado panes y peces. Entonces ellos veían en Jesús comida. Con el respeto de mis amados pastores de esta ciudad y de muchos lugares, nosotros convocamos una reunión de oración. Todo baja por la barba del sacerdote. Eso es lo que dice la Biblia. Ustedes tienen que orar por mí, para que yo camine bien derecho con Dios, para que yo sea un hombre de la presencia de Dios, porque todo baja por el sacerdote. ¿Y por qué lo digo? Si hacemos algo de oración bien tremendo, llegan 10, 15 pastores. Esta semana, por varios años hay un ministerio que se llama del hermano Jolie, que es un ministerio muy bonito, que habla de Génesis, que habla del Pentateuco, que enseñan todas las cosas. Es en el Hotel Movish. Y en el Hotel Movish nos dan refrigerio, nos dan comida, nos dan un almuerzo buenísimo. Y llega todo el mundo y se queda la gente esperando. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué ellos van a esto y no van a una reunión, por ejemplo, de unidad, de una reunión de oración? Y hay algunos que llegan con su esposa, con sus hijos, con sus chinos, hermano, a eso. Si eso pasa en los pastores, el que lo entendió, lo entendió. ¿Qué pasará con las ovejas de la iglesia? Y no te estoy diciendo que uno no debe ser generoso y que uno no debe bendecir. Es la realidad. ¿Por qué tú buscas a Dios? Todo el tiempo somos buscando quizás la mano de Dios. La mano de Dios. Él restableció el altar de la misma forma que había sido establecida. Esas 12 piedras él las colocó porque él sabía que había un modelo. Dile a la persona que está, un modelo. ¿Y sabes cuál es el modelo? Te lo voy a colocar. Facilísimo. ¿Cómo fue que tú viviste el primer amor con Jesús? Lo que estaba haciendo Jacob era cogiendo esas piedras, simbólicamente colocándolas y colocándolas, ¿sabes por qué? Él recordándose que de ese tabernáculo, de ese pectoral que había antes. ¿Quieres que baje fuego del cielo? Cuando tú empezaste te decían la loca de la casa, la fanática. No te daba pena tener la Biblia bajo el brazo. No te daba pena despertar a tu marido quejándote en las alabanzas. O sea, estabas llena del fuego de Dios. Querías compartirle a todo el mundo. De eso se trata. De volver a eso. Hay un diseño. Tú sabes cuál es el diseño de altar. Estoy convencido de eso, que casi todos los que están acá saben qué era lo que hacían para Dios. A mí me llamaban el loco de Dios. Y yo estoy seguro que la gloria postrera de mi vida va a ser mayor que la primera. Me van a llamar el reloco de Dios. Escúchame lo que te estoy diciendo. Porque yo sé lo que es el altar. Yo sé lo que es sentir su voz. Yo sé lo que es caminar en su presencia. Y tú lo sabes. No te lo tienen que explicar mucho. No es de tanto seminario, de tantas cosas. Tú sabes qué es lo que tú tienes que hacer. Monte Carmelo. Y por eso te puse a repetir, Monte Carmelo quiere decir jardín, huerto, hermosura. Volver a ese tiempo donde tú podías escuchar la voz de Dios. Cuando Él se paseaba por ahí y te decía, Sobe, levántate. Héctor, ven a mí. Alejandro, lee mi palabra. Dani, hey, predica. Alex, ve y ora por la gente. ¿Te acuerdas de ese tiempo o no te acuerdas de ese tiempo? Cuando las cosas en tu casa comenzaron a cambiar. Tu esposa se empezó y se sometió fácilmente a ti, porque eso es lo que pasa cuando tú tienes la presencia de Dios. Llega un momento en que el Espíritu Santo como que pum, 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 le pega una cachetada a tu esposa. O le pega una cachetada a tu esposo y tú no entiendes lo que pasa. Y lo que pasa es que tú estás en la presencia con Él y Él se empieza a encargar de las cosas. Y Él dice que Él volvió en símbolo. Él sabía que habían 12 piedras y los religiosos muchas veces van a poner 12 piedritas en mi casa. ¿Qué simbolizan eso? Voy a colocar la menorá. Y usted ve la menorá. Voy a colocar aceite, voy a colocar la Biblia abierta en otras religiones. Entonces es lo mismo.
Se trata de tu corazón. Se trata de tu relación con Dios. De eso se trata. Por donde todo comenzó. Dile a la persona que está a tu lado, no hay fuego si no hay comunión. No hay fuego si no hay comunión. No hay forma. Porque si tú crees que desarrollas fuego, tú estás botando el fuego extraño. Escúchame lo que te estoy diciendo. Y quizás por eso no ves muchas cosas, porque el soporte que tú tienes no es suficiente. Primera piedra, Rubén. Dice de los hijos de Jacob. Rubén, primera piedra. ¿Sabes lo que significa Rubén? Rubén es hijo de Lea. Lea fue la fea. Jacob se había enamorado de Raquel. Y ella sabía que ella era la mujer por descarte. La mujer despreciada. Y Rubén quiere decir, he visto a Dios. El que ve. Y cuando tú tienes una vida de comunión, cuando tú tienes una vida de altar, Padre, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las preocupaciones, yo he podido ver tu mano, Señor. Yo he podido ver tu gloria, Señor. Y te pido que tú investigues qué significa cada uno de los nombres de los hijos de Jacob. Y ahí tú puedes darte cuenta de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y yo vengo a decirte de parte de Dios, tú no puedes seguir repitiendo lo que has vivido el año 24, el año 23, el año 22. Las cosas no van a cambiar si tú no cambias. Las cosas no van a cambiar si tú no reparas tu altar. Yo puedo traer aquí a Benny Hinn, al Papa, al que sea. Escúchame, yo puedo traer al que sea. Puedo hacer lo que sea, pero si tú no reparas tu altar, si tú no entiendes que lo único que tú no puedes negociar es tu tiempo con Dios, tu relación con Dios, no va a pasar nada. Y lo más triste es que Dios te quiere usar. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te quiere usar. Dios cuenta contigo. Dios quiere un avivamiento en tu vida. Dios quiere un avivamiento en tu vida. Yo te digo una cosa. No permitas que nada ni nadie interrumpa tu relación con Dios. Incluso que le estés sirviendo a Él. Dios sabe que yo le sirvo y le sirvo con amor, le sirvo con recursos, le sirvo con tiempo. Pero antier estaba que me estaba haciendo tanta falta estar con Él. Escúchame lo que te estoy diciendo. A pesar de que había orado, a pesar de que había alabado, a pesar de que había servido, a pesar de que había escuchado prédico, pero necesitaba estar con Él. Y le doy gracias porque Él me anhela más que yo, que me despertó a la 1 de la mañana. Y esto fue lo que me dio para hoy. Él te anhela. Él quiere pasar tiempo contigo. No negocies nada, no negocies situaciones. Después de eso he tenido situaciones, complicaciones. Las tengo. Luchas, ataques, los tengo. Pero en su presencia descanso. Más importante que Él está todo. Tú lo tienes que cuidar. Tienes que cuidar tu relación con Dios. Altar quiere decir elevar tu relación con Él. ¿Cuántos quieren elevar su relación con Él? Y eso fue lo que hizo este hombre. Elevó su relación con Él. Si tu mujer es motivo de que tu relación con Dios está dañando, porque ella dice, no, es que tiene que ser que a las 6, que usted despiértese a las 3 de la mañana, hermano. Si tu trabajo es impedimento para que tú vengas a la iglesia, tienes que hacer lo que sea para que Dios, por principio, sea tu primera prioridad. Lo primero, lo mejor, lo más importante. Porque el hecho de venir a la iglesia, no, yo lo escucho en la casa, yo no te estoy diciendo que en la casa no, pero tu actitud es una demostración de tu Dios eres lo primero, lo más importante. Aquí estoy. Porque una cosa es la oración solo y otra cosa es la oración congregacional. Porque es muy fácil. El niño tiene leucemia. Escúchame, el niño se enfermó. Ahí sí levantas un altar. Y así pones a todo el mundo que ore por ti. Porque levantar un altar cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las situaciones que te van a embargar, cuando las situaciones que, mejor dicho, todo se va a acabar, ahí sí levantamos un altar. Nosotros debemos de vivir una vida de altar. Escúchame, que donde tú llegues, que donde tú vayas,
que donde tú estés, en el carro, tú estás siempre adorando a Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesús por él? Una vida de altar. Cuando nadie lo hace. Hay una clave cuando nadie lo hace. Yo me imagino, y no me estoy colocando, por ejemplo, quiero que, no que entiendas eso, no. Dios a cada persona le lleva un nivel. Pero yo me imagino el Señor allá, 1 de la mañana, unos estaban acostando, otros estaban, dice, me despierto 4 o 5 de la mañana. Ocurren cosas cuando los otros no lo hacen. 1 de enero, todo el mundo pasea, todo el mundo está tranquilo, todo el mundo está de fiesta. Cuando tú no lo haces y eres tú de los poquitos, yo creo que los ángeles dicen, mire ese loco ahí, todos los otros están en paseo de río. Todos los otros están dormidos. Pero mire ese loco lo que está haciendo. Mira Dios, mira. ¿Y sabes qué Dios dice? Venga, yo voy a ver qué es lo que está haciendo ese loco. Venga, yo voy a escuchar qué es lo que está haciendo esa persona. Esa es una clave que yo te doy, que he tenido en mi vida. Me gusta hacer las cosas cuando los otros sé que no lo están haciendo. Sacrificios fuertes. Final de partido nacional. Y cuando los otros están, no, que estamos en esto. Yo le digo hay veces al Señor, me cuesta, Señor, pero lo hago para ti. Ese tipo de sacrificios, cuando los otros no lo hacen, eso es una clave que está ahí, una clave que está ahí. Diga conmigo, yo quiero a Dios todos los días de mi vida, no de palabras, sino de acciones, Señor. ¿Cuántos piensan eso? Todos los días de mi vida. Que Él sea mi primer pensamiento, que Él sea mi último pensamiento. ¿Cuánto tiempo tú pierdes en una serie? ¿Cuánto tiempo tú pasas hablando con tus amigos, con tus amigotes, con miles de personas? No te estoy diciendo que no es bueno compartir. Cuando Él te está esperando ahí para que tú estés con Él. Yo he dicho que este es el año de la ventana. ¿Lo saben o no lo saben? Y yo he podido experimentar en mi vida realmente que es el año de la ventana. Y es una ventana que está abierta en el cielo. Es un tiempo, es una oportunidad. Por eso Dios está hablando tanto. Hijos míos, quiero pasar tiempo con ustedes, les dice el Señor. Hay una ventana abierta, hay una oportunidad en este tiempo de que me busquen. No hay garantía humana, no hay ningún tipo de garantía, solo estar en la presencia de Dios. ¿Por qué los judíos viven como viven? Porque a los judíos les pasa lo que les pasa. Porque ellos cogen un día, cada semana, independiente de lo que sea. Si te tienen que pagar a ti, tú eres empleado para que tú te vayas para tu casa, que se vayan. Pero ese es el día en que yo estoy con Dios. Ellos lo toman como un día, nosotros lo debemos de tomar como todos los días. Para ellos es muy importante. Para ellos es muy importante traer una vez al año al menos de todo lo que hacen los grandes empresarios y lo llevan a Israel, del fruto de su trabajo. Esta es mi adoración, este es fruto de mi trabajo, Señor. A mí hay pastores que me dicen, pastor, ¿y usted no pide ofrenda en este lugar? No, ellos saben que lo tienen que hacer. Usted no pide diezmo, el problema es de ellos, el problema no es mío. Eso es una actitud del corazón. La gente sabe que lo tiene que hacer y no lo hacen. Los que se pierden la bendición son ellos, porque ellos no entienden que es una ofrenda para Él, es el trabajo, es fruto del trabajo. Cuando tú entiendes que el dinero que tú estás entregando, ese diezmo que tú estás entregando, si tú trabajas 10 horas, tú le estás dando 1 hora de ese trabajo a Dios. A Dios. Es para Él. No es para el pastor. No es para que Él se enriquezca, es para Él. Para que se pague lo que se tiene que pagar. Los musulmanes, 3 o 4 veces en el día, independientemente de donde estén, los musulmanes se arrodillan. Se arrodillan. Y no le importa lo que sea. Si llega la visita, o la hermana, o el hermano, o el trabajo, o el compromiso, o el partido, lo que sea. Y como pasó eso, tú dejaste de hacer lo que antes hacías para Dios. ¿Y por qué ellos logran lo que logran? Porque ellos tienen una prioridad. Y la prioridad es Dios. Dios.
Y me gusta mucho lo que el salmista decía, no le quiero dar a Dios nada que no me cueste. Que no me cueste esta semana. Tuvimos con los pastores el jueves. El jueves fuimos a la reunión con Jolie. Yo estaba súper ocupado. Y en el momento que yo llegué, me llamó el pastor Conrado y me dijo, aquí está el presidente de los pastores, el presidente de Armenia, el presidente de Cartago, vengan y reciban la ofrenda. Yo llegué en el momento de la ofrenda. Algunos dirían, hay algunos que se pierden en el momento de la ofrenda. Y me dijo, Pastor Juan, ora por la ofrenda. Y en ese momento yo tenía 2 billetes de 2.000, un billete de 100.000. Y Satanás me susurró al oído y me dijo, te has gastado más de 8 millones de pesos esta semana con estos siervos. Da los 4.000. Así me dijo. Y yo llegué y cogí la billetera y dije, voy a dar el que me cueste. El de 100.000. Escúchame lo que te estoy diciendo. Yo no le quiero dar a Dios sobra. Nada que no me cueste. Escúchame lo que te estoy diciendo. Y te lo voy a decir por testimonio. Te lo decía yo a mi esposa. Me quedé casi sin embarqueadero. Fue la realidad. No habían pasado 4 horas. ¡Tum! Llegó una transferencia. 1.000.000 de pesos. Me llegó a mi cuenta. No entendemos, hermano. No te estoy diciendo que me pongo, por ejemplo, pero no entendemos. Dile a la persona que está a tu lado, hay veces que no entiendes. Que le tienes que dar lo mejor a Dios. Y te hablé de dinero, te hablo de las 3 de la mañana. Te hablo de madrugar para estar con Él. Te hablo de que cuando vengas acá cierres tus ojos, porque tú puedes venir acá a llenar una banca, a esperar la predicación, o tú puedes levantar las manos mientras se adora y meterte con Él. Te estoy hablando de cuando tú vas a un lugar, tú puedes llegar a ese lugar y servir a la persona que Dios ha puesto a tu lado con amor. Ahí está la diferencia. Dios quiere lo mejor para ti. Génesis capítulo 4, versículo 6. El anterior, 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Un tema de ofrenda. Si bien hicieres, no serás enaltecido, le dice el Señor. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ustedes conocen la historia. Abel dio una ofrenda de lo mejor, de lo más bello, de lo más hermoso, de lo más gordo, de lo más lindo. Fue lo que dio Abel. Y este hombre se llenó de tanta soberbia, de tanto orgullo, que fue y mató a su hermano Abel. Por eso que ocurrió. Versículo 26, pasaron los años. Abel muere. Y Dios, en sustitución a Abel, nace otro hombre que se llamaba Set, hijo de Adán y hijo de Eva. Y Set también le nació un hijo. Habían pasado aproximadamente 105 años. Escúchame lo que habían pasado 105 años. Y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Conocemos la historia. Por 105 años esta gente no escuchaba a Dios. No había comunión con Dios. Número 1, en el inicio, cuando Adán pecó, el Señor salió, no lo dejaron de escuchar. Los volvió a ellos, los vistió, los cubrió. Nació Caín y nació Abel. Había comunión con ellos. Tan había comunión que Dios le dijo, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿A cuántos Dios les gusta que Dios le hable y le llame la atención? Yo le digo una cosa, que de las mejores cosas que podemos tener es cuando la embarramos, que Él nos hable. Porque cuando no te hable, ahí es donde tú te tienes que preocupar. Y llevaban 105 años sin que bajara fuego del cielo, sin sentir a Dios. Y yo te digo hoy, de corazón, ¿cuánto tiempo llevas sin sentir al Dios de tu primer amor? ¿Cuánto tiempo llevas sin sentir la voz de Dios? ¿Cuánto tiempo llevas sin sentir su voz? ¿Cuánto tiempo llevas sin llorar en su presencia?
¿Cuánto tiempo llevas? Y la Biblia dice que nació un hombre y ese hombre se llamaba Enós. Dice que cuando nació Enós, Enós no hizo absolutamente nada. Él no hizo nada. Nació Enós y ¿sabes qué ocurrió? Hubo un avivamiento. Pero solamente nació el muchachito, hubo un avivamiento. ¿Por qué hubo un avivamiento? ¿Por qué hubo un avivamiento? ¿Qué fue lo que este hombre hizo? Resulta que su papá, que se llamaba Set, él sabía el significado de los nombres. Y él le colocó a su hijo un nombre profético, un nombre que tenía que ver con todo lo que tenía que ver la relación del hombre con Dios. Salmo 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú te pegas en tu altar, ángeles suben y ángeles bajan. La presencia de Dios está contigo. No hay otra forma que estar ahí, que estar con Él. Seth sabía lo que le estaba colocando a su nombre, porque cuando tú lees la Biblia y cuando tú estudias el nombre de cada uno de ellos, no hay descanso. Cada uno de ellos tenía un porqué del nombre. Y él le colocó Enós. Y Enós quiere decir hombre mortal, hombre enfermo, hombre desesperado, hombre olvidadizo, hombre humano, hombre débil, hombre frágil. Y cuando tú vas al altar y tú le dices, Señor, estoy cansado, estoy triste, mira mis pecados, soy muy pequeño, perdóname. El fuego baja, el fuego baja. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Mira lo que pasaba en ese tiempo. En ese tiempo dice la Biblia que hasta Matusalén vivió 969 años. Seth fue papá de este muchacho lo engendró cuando tenía 125 años. O sea, Seth nació Caín, Abel, Caín mató a Abel y Seth reemplazó a Abel. Y cuando él tenía 125 años, dice que nació Enós. Los hombres en ese tiempo creían que eran inmortales. Inmortales, vivían muchos años. Yo a veces digo, qué bueno yo tener la experiencia que tengo hoy a los 17 años. ¿Cuántos quisieran tener eso? Imagínate que este hombre tenía 125 años y apenas estaba engendrando su primer hijo. Ellos decían, pues nosotros no necesitamos, nosotros acá vivimos años de los años, de los años, de los años, de los años. Ellos se creían que ellos podían hacer todas las cosas. Pero Enós se dio cuenta que eso había hecho que ellos se creían tanto que se habían divorciado del Dios verdadero. Y le dijo, tú no te vas a llamar, sino que te vas a llamar el frágil, el hombre mortal. Porque cuando nosotros nos damos cuenta de que no somos superhombres, que somos mortales, que nos morimos, es cuando ahí comienza el avivamiento en nuestra vida. Y dice que empezaron ¿a qué? A invocar a Dios. Empezaron a invocar a Dios. Cuando tú te das cuenta de lo pequeño que tú eres, porque ellos llegó un momento que se creían más que el mismo creador. Y eso pasa cuando las personas empiezan a tener dinero, cuando empiezan a tener poder, se creen demasiado. Esa gente era así, eran muy pocos y imagínate toda la tierra para ellos. Proverbios capítulo 3, versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando nació Enós, él no nació como un profeta. Él no nació como el superhombre, él nació solamente como ¿qué? Como un mortal más. Y el responsable de que todo esto que nosotros vemos exista es Dios. El resultante de que tu vida esté como esté es Dios. Todo se lo debemos a Él. Esta iglesia se sostiene es por Él, no por mí. Tú estás vivo no por ti, sino por quién, por Él. Aarón era un hombre súper dotado, tenía mucho conocimiento.
Y Dios escogió a su hermano Moisés, que era el gago. Escúchame. ¿Y yo cómo te puedo explicar eso? Dios escogió al gago para que fuera el que hablara al pueblo. Y el gago tan no se la creyó. Dijo, no, que al menos mi hermano dé lo que yo tengo que decir. ¿Cómo tú explicas que una persona que tenía eso en su corazón, Dios lo hubiera usado? ¿Cómo te explico? Te explico de la siguiente manera. Dios quiere que nuestra vida sea una vida sobrenatural, porque solamente proviene de Él. Y lo único que nosotros tenemos que entender es que somos tan pequeños, que somos tan frágiles. Y cuando nosotros estamos en el altar todo el tiempo confesando de lo que nosotros somos, ¿sabes qué? Ahí es donde Dios hace un avivamiento. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te puedo explicar yo naturalmente? Porque no hay forma de explicarlo naturalmente que un niño con 5 panes y 2 peces se hayan alimentado 15,000 personas. No sé cómo explicarte la matemática de eso. No hay forma. No hay forma cómo explicártelo. No sé cómo explicarte un rey que antes de ser rey era un campesino que estaba con unas ovejitas y después fue el rey de Israel. El hombre que mató al gigante. No hay forma de explicártelo. Cuando yo, lo he dicho varias veces, cuando yo veo a mis compañeros del colegio, clase 1984, y yo veo lo que eran ellos, lo ilustres que eran ellos, lo aplicados que eran ellos, lo juiciosos que eran ellos, lo estudiosos que eran ellos. El más casposo era yo. ¿Y yo cómo te lo puedo explicar? No te lo puedo explicar. No hay forma de explicar, es solo su gracia. No hay otra forma, es solo su gracia. Es solamente tú reconocer tu fragilidad. Cuando tú reconoces lo frágil que tú eres, te lo por seguro y estás a los pies de él, ahí es donde viene lo que Dios tiene que decir. ¿Cómo te puedo explicar que una mujer campesina, que una indiecita, diferencia a todas las de Persa, una mujer que no sabía ni cómo se tenía que poner los zapatos, cómo esta mujer pudo salvar la vida de 176,000 judíos, como es la historia de Esther? No te lo puedo explicar, es imposible explicártelo. ¿Cómo te voy a explicar que un hombre que estaba en una tumba y llevaba 4 días y Jesús ora? ¿Cómo te lo puedo explicar? No hay forma de que te lo pueda explicar. Lo único que te puedo explicar es que todo eso son milagros que bajan del cielo y que Dios usa hombres como tú y como yo, que tenemos que enfocarnos en reparar ¿qué? El altar, el altar, el altar. ¿Cómo te puedo explicar que un niño que sale del exilio tiene de 12 a 15 años y este hombre llega a Babilonia, entra en Babilonia, pero su corazón no entra a Babilonia en su corazón y puede transformar y pasan reyes y él sigue ahí? ¿Cómo te lo puedo explicar? No hay otra forma. Este hombre oraba 3 veces al día, por encima de lo que vinieran, por edictos que vinieran. Incluso a costa de su vida, lo metieron en el foso de los leones. Pero él sabía que lo más importante era el altar que él tenía para Dios. Era lo más importante. Hoy es un día en que Dios te ha hablado. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es un día en que Dios ha sido visible en lo que tú tienes que hacer. Conocimos un Jesús que inspiró todos los evangelios. Un hombre que es el nombre sobre todo nombre. Un Dios especial, un Dios que lo vimos ascender, que lo vimos resucitar, que lo vimos hacer milagros, cosas tremendas. Y queremos y debemos parecernos a Jesús. Y Jesús quiere que vivamos en la sobrenaturalidad de Él. Que oremos por los enfermos y los enfermos sean sanados. Que oremos por los matrimonios y los matrimonios sean restaurados. Que oremos por los gobernantes y se arrepientan del pecado que han cometido. Eso es un avivamiento, pero lo único que tú tienes que hacer, es reparar tu altar, volverte a ese primer amor, volver a que Él sea el primero, el más importante, el mejor. Quiero que te pongas de pie en este día. Puedes, como sacrificio vivo, levantar tus manos en este momento.
Puedes cerrar tus ojos y concentrarte en Él. Puedes darle gracias a Dios porque Él es bueno. Y puedes decirle como Enos, Padre, heme aquí. Tú me conoces. Estoy parado aquí por tu gracia, solo por tu gracia. Soy solamente un simple mortal, Señor. Ese soy yo. Tú conoces de mi fragilidad. Tú conoces de mis luchas. Tú conoces de mi enfermedad, Señor. Tú me has dicho a mí, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, Señor. Y eso es lo que yo he podido ver, Señor. Padre, y hoy hemos venido aquí tus hijos, Padre, a reparar el altar, Señor. Cada uno de nosotros sabemos cuál ha sido ese mejor momento en nuestra vida, en que nos despertábamos, en que te anhelábamos, en que queríamos devorar la Biblia, en que queríamos predicar, Señor. Padre, y hoy hemos entendido que pueden pasar muchos profetas, apóstoles, ministros en este lugar, pero no depende de ellos, depende de nosotros, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, que el Espíritu que hubo en ti, que es el Espíritu Santo, porque sin Él no somos nada, Espíritu de Dios. Tú soples sobre este lugar, Señor. Tú soples sobre este lugar tiempo de arrepentimiento, Señor. Que tú soples sobre este lugar espíritu de oración como lo hiciste con Zorobabel, Señor. Que tú soples sobre nosotros espíritu de intimidad, Señor. Padre, que hoy seamos conscientes de que somos tan efímeros en la vida, que todo pasa tan prontamente y que lo único que realmente tenemos es que te tenemos a ti, Señor. Y si te tenemos a ti, tenemos todas las cosas, Señor. Padre, que mi vida, Señor, sea un altar para ti. Que a partir de hoy, Señor, cada uno de nosotros nos gastemos para ti, Señor. Nos gastemos para ti, Señor. Que podamos entender lo que tú eres, Señor, y para dónde nosotros vamos.